Cuando se estrenó la serie allá por el 2022, yo honestamente no tenía la más remota idea de quién era Moon Knight. Si me hubieras preguntado, tal vez te hubiera dicho que una versión rara de Batman, pero luego recordé que tal vez lo vi por primera vez en un juegazo llamado Marvel Ultimate Alliance, aquel que cuando escogías a todos los miembros de un grupo de personajes sonaba el nombre del equipo. Moon Knight formaba parte de los Midnight Suns, el grupo con más aura de todo el roster. Ya cualquier lugar donde esté Ghost Rider desprende una vibra intensa por sí sola, pero si encima le sumas a Blade, Doctor Strange y el propio Moon Knight, el grupo grita esencia. Y aunque a mi parecer el mejor personaje sobrenatural de Marvel es sin duda Ghost Rider, la historia de origen de Moon Knight es mucho más interesante. Según los cómics, Mark Spector era un ex-marín, boxeador y mercenario que terminó metido en más misiones turbias de las que cualquiera podría soportar. Durante una de ellas lo traicionaron y lo dejaron al borde de la muerte en pleno desierto, frente a una estatua del dios egipcio Khonshu. Y es justo ahí cuando ya no le quedaba nada que Khonshu decidió intervenir y lo revive para convertirlo en su avatar en la tierra. A partir de ese momento, Mark adopta la identidad de Moon Knight, un vigilante que actúa bajo la influencia de este dios lunar. Pero eso, aunque suene imposible, no es lo más interesante, pues Mark lidia con otro problema, su propia mente. Mark sufre trastorno de identidad disociativo, lo que significa que dentro de él conviven distintas personalidades, cada una con su propia forma de ver al mundo y de reaccionar ante el peligro. Están Steven Grant, el hombre tranquilo y educado, Jake Lowry, la parte más agresiva y fría, y por supuesto el propio Mark, tratando de mantener el control en medio del caos. Esta lucha interna convierte a Moon Knight no solo en un héroe físico, sino en alguien que está peleando dos batallas al mismo tiempo, una contra los enemigos de afuera y otra contra los que viven dentro de su cabeza. Creo que puede considerarse uno de los personajes más complejos en la historia de Marvel, porque aunque nos encante ver a un cráneo prendido fuego, la historia de Moon Knight tiene capas que van mucho más allá: misterio, locura, lealtad a un dios y la constante pregunta de quién es realmente Mark Spector. Por ello, cuando se anunció que Marvel Studios haría una serie del personaje, la primera reacción de muchos fanáticos de los cómics fue de incertidumbre. No sabían si Disney lograría retratar la complejidad de Moon Knight. Sumado a eso está la violencia. Moon Knight no es el Capitán América y mucho menos Miss Marvel. No hay supervalores claros ni mensajes fáciles. Aquí hablamos de un héroe oscuro, impredecible y dispuesto a cruzar líneas que otros jamás tocarían. Muchos paneles de los cómics del personaje muestran escenas bastante violentas, con enfrentamientos crudos y momentos que no se ven en los típicos cómics de superhéroes convencionales. Tampoco es como que sea The Boys o Invincible, pero sí son un poco más violentos de lo habitual. Esa mezcla de brutalidad y psicología profunda es justamente lo que hace a Moon Knight tan único dentro del universo Marvel. Además, Marvel venía de una época donde el universo cinematográfico ya estaba completamente consolidado y los personajes que aparecían en pantalla eran en su mayoría héroes carismáticos, fáciles de identificar y con historias bastante lineales. Moon Knight, en cambio, representaba un riesgo, un personaje oscuro, complejo y con conflictos internos que no se habían explorado hasta entonces en la pantalla grande o chica. Desafortunadamente, y tal vez por su fama menor, al personaje le tocó ir directamente a la televisión en lugar de debutar en una película de gran presupuesto, lo que hizo que muchos dudaran de que si Marvel Studios lograría capturar toda su complejidad y oscuridad. Finalmente en 2022 por fin llegó y el inicio de la serie dejó claro que Moon Knight era diferente a otro producto de Marvel. Oscar Isaac fue elegido para interpretar a Mark Spector, o más bien a Steven Grant, porque la serie se enfoca inicialmente en esta personalidad y nos introduce poco a poco en la compleja mente de Moon Knight. En el primer capítulo muestran que Steven Grant no sabe nada del trato de Mark Spector con Khonshu, y cuando criaturas sobrenaturales lo atacan, queda completamente desarmado, vulnerable. Entonces Mark, a través de un espejo, le dice que le deje el cuerpo y él podrá salvarlo. Steven lo deja y se da una de las mejores escenas de todo Marvel, mucho mejor que series enteras: la presentación de Moon Knight. El traje maravilloso, la violencia, la justa y necesaria, el soundtrack único, capaz de transmitir ese ambiente onírico y misterioso que rodea al personaje. El compositor Hesham Nassi, egipcio por cierto, realmente compuso uno de los soundtracks más icónicos, porque con los de otros personajes o películas podrían hasta confundirse con cualquier otro tema de acción o drama, pero aquí se nota el esfuerzo para reforzar la oscuridad, su psicología y el aire sobrenatural que lo hace tan distinto.
En el capítulo 2, la serie profundiza más en el tema de que Steven Grant cree ser sonámbulo, mostrando cómo su percepción de la realidad está completamente desconectada de la verdad. No sabe quién es realmente, ni que comparte su cuerpo con Mark Spector, ni que está involucrado en un mundo sobrenatural lleno de peligros. Por eso, Layla, la exnovia de Mark Spector, llega para buscarlo, funcionando como un ancla de su vida y su conexión con su pasado. Su presencia ayuda a Steven a empezar a comprender que hay más en su vida de lo que él creía, y añade un conflicto emocional que se suma a la lucha interna. Pero con ella también llegan los miembros de una secta, conectados con los misterios sobrenaturales que rodean a un escarabajo egipcio que Mark Spector robó durante una excavación. Este objeto aparentemente simple esconde secretos que amenazan tanto al mundo de los vivos como al de los dioses, y empuja a Moon Knight a enfrentarse a fuerzas más grandes que él. A partir de este momento, las personalidades luchan por proteger el cuerpo que habitan, mientras Khonshu intenta imponer su voluntad guiando, manipulando y a veces forzando al héroe a cruzar límites. Bajo la tutela de Steven, el avatar de Khonshu se presenta como un hombre refinado, elegante, siempre con traje, controlado, mientras que con Mark, Moon Knight se convierte en un vigilante brutal, directo y despiadado. Su traje, que recuerda a una momia combinado con la máscara y las vendas, refuerza su apariencia intimidante y sobrenatural. Y la apariencia de Khonshu, extraída directamente de los cómics, es pura aura, imponente, misteriosa y cargada de poder divino. A partir de este punto nos adentramos en la inflexión de la mente de Mark y Steven, explorando cómo dos personalidades chocan, colaboran y a veces se traicionan mientras intentan enfrentarse a amenazas sobrenaturales y mantener el control sobre el cuerpo que comparten. Pero aunque la trama psicológica está bien tratada, hay momentos muy marvelificados, ya saben, llenos de chistes innecesarios que a veces rompen la seriedad que se había construido. Suficiente. A ver, tiempo fuera, quietos. Oigan, todos vamos a calmarnos, ¿sí? Y seamos sinceros, siempre van a estar ahí porque Marvel no puede tomarse en serio más de 10 minutos seguidos. Por eso, a veces me cuestiono de qué hubiera pasado si esta serie estuviera en manos de productores que realmente se arriesgaran con la brutalidad. Me hubiera encantado ver muertes más viscerales, no por el morbo, más bien para transmitir que hay dos mundos. El de los superhéroes buena onda como Spider-Man, Miss Marvel y Kate Bishop, y el de los superhéroes más violentos, oscuros y complejos, en el que podría incluirse Daredevil, Moon Knight y el proyecto moribundo de Blade, el que va a salir posiblemente en 2045. El tema de Blade en el MCU está tan complicado que tengo un short hablando de toda la serie de eventos desafortunados que han rodeado la película, así que ve a verlo y regresa a este video. Pero continuando con el loquito del centro, otro aspecto curioso de la serie es el poco cariño que le dio Marvel antes de su estreno, durante su estreno y posiblemente también en el futuro. Ese poco cariño antes de que se estrenara se nota, por ejemplo, en los efectos especiales. Entiendo que una serie no tiene el presupuesto de un blockbuster, pero hay momentos en los que ciertas escenas se sienten un poco limitadas, como si Marvel no estuviera del todo seguro cuándo arriesgar con este personaje, y eso solo en el aspecto visual, porque en la trama de la historia avanza con fuerza, simplemente porque tiene que avanzar, no se detiene a adornos innecesarios, va directo a lo importante, la psicología de Mark y Steven, los conflictos sobrenaturales y la construcción de Moon Knight como un héroe distinto a cualquier otro. Todo tan rápido porque solo tiene 6 capítulos. Yo no la recordaba tan corta, pensaba que eran 8, pero no, solo 6. Y sí, logras apreciar lo rápido que avanza y lo acelerada que está. Mi pregunta aquí es, si no vas a hacer una serie lo suficientemente larga para desarrollar todo con calma, ¿por qué no mejor hacerla una película de 2 horas? Porque honestamente, esta historia perfectamente podría contarse en una película de 2 horas y media sin perder ritmo y manteniendo toda la intensidad y complejidad. Pero aún con todo esto, muchos fans, entre ellos yo, queremos que Moon Knight vuelva. El concepto, el diseño y la historia del personaje son demasiado interesantes como para dejarlo en el olvido, y su mundo repleto de dioses, avatares, seres mitológicos ofrece un terreno único, mucho más entretenido que ver a personas lanzando rayos de colores por las manos. Y sí, te estoy hablando de Miss Marvel, Capitana Marvel y la otra persona azul que no recuerdo. Y si no es mucho pedir, Marvel debería voltear a ver también a Werewolf by Night, que fue una tremenda idea y terminó en el cajón de las cosas que a nadie parece importarle. Mientras que What If tiene 2 temporadas, maldita animación asquerosa, la odio. Bueno, esa es mi queja del día de hoy, muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo video, bye. Bueno, a partir de este momento el video ya ha terminado, esto lo estoy grabando simplemente para que se alargue un poquito el video porque a lo mejor quedó un poco corto, pero si quieres ir a ver un video anterior te lo dejo al lado izquierdo y al lado derecho tal vez un video
que te guste o que pueda empatizar contigo. ¡Nos vemos! Hasta la próxima semana. Bye. Otra vez.